observamos distintas realidades. Para construir una perspectiva propia. Cíclope. Una mirada Entre muchas. No se puede no hablar del tránsito, no se puede no hablar de lo que está sucediendo en relación a la movilidad. Estamos planificando y diseñando un nuevo sistema de estacionamiento medido que va a tener sobre todo una innovación tecnológica. La característica de ciudad que corta al mediodía, en donde aparecen esos picos de circulación a primera hora de la mañana, al mediodía y por la tarde. ¿Más estacionamientos o menos autos? En la ciudad de Santa Fe percibimos que cada vez hay más autos. En los horarios pico la circulación se dificulta. Las playas de estacionamiento están siempre llenas y las dácenas también. En esta edición de Cíclope analizaremos si realmente hay un mayor número de vehículos automotores, a qué se debe y si expandir los espacios para estacionar o ampliar las vías de circulación es una solución real. ¿Tenemos más autos? Para mí Santa Fe está saturado principalmente para cocheras mensuales. En esta zona, seguro. Hay gente por un auto, camioneta, para dejar un auto mensual y bueno, no hay capacidad ya. Todos los días, por ahí día por medio, pero siempre tenés uno. Siempre tenés uno que viene a consultar. El parque automotor de la ciudad de Santa Fe creo que sí, que está un poco desbordado, sobre todo lo que marcan los números después de la pandemia, donde por ahí mucha gente tuvo que volcarse no solamente al auto, sino también a las motos, ya que el transporte público se volvió o se lo hizo ver como peligroso. El caos se provoca básicamente porque las personas necesitan desplazarse. Lamentablemente vivimos en un país sin estadísticas, con lo cual generalmente se hace muy difícil saber cuántos viajes, por ejemplo, va a generar un supermercado nuevo, un edificio de oficinas, un hospital, etc. El parque automotor de Santa Fe está desbordado, lo vemos sobre todo por el tipo de ciudad que tenemos. Está todo muy concentrado en el sur de la ciudad, donde es el centro comercial, digamos. Y eso se nota cuando, por ejemplo, uno entra a Ciudad 30, que es esta iniciativa municipal, y a veces depende del horario, mucho menos de 30, digamos. Podés estar hasta 15 minutos para hacer 10 cuadras en un horario pico. Así que eso demuestra claramente que si tenemos demasiados autos. Que ha crecido es innegable. Ahora, hablar de saturación es un poco difícil porque en temas de transporte, sobre todo el transporte urbano, no hay un punto de equilibrio que digas, bueno, llegué al techo, a partir de acá no puede entrar nadie más. Esto es como una curva, ¿no? En cada punto tenés como una especie de equilibrio parcial, ¿no? Donde se juntan una cantidad de elementos, digamos, el número de vehículos, la velocidad a la cual te puedes desplazar, el tiempo, obviamente, el nivel de calidad o seguridad, digamos, en el viaje, el nivel de contaminación, digamos, etc. Son una cantidad de elementos que, digamos, influyen o dependen del transporte y en cada uno de esos puntos es un equilibrio. Si pusiéramos más autos en la calle, posiblemente nos encontraríamos con un panorama bastante distinto del que tenemos hoy, igualmente si lo sacamos, pero eso no quiere decir que exista ese umbral a partir del cual la cosa no deje de funcionar. Va a funcionar de otra manera. En cuanto al parque automotor, cuánto ha crecido en la ciudad, no te puedo dar un número específico, pero sí se habla de que estadísticamente antes había cada 4 personas un auto y hoy en día tenemos un auto cada 3 personas. El parque automotor está en permanente crecimiento. En los últimos 10 años ha aumentado un poquito más del 50% el parque automotor de la provincia de Santa Fe. En relación si está saturado o no, habría que específicamente ver por localidades. Nosotros hoy tenemos los datos de la población de la provincia y los datos del parque automotor de la provincia, pero desconocemos cuántos vehículos hay por familia en la provincia de Santa Fe. Hay otras localidades más pequeñas en el cual ese número es relativo. La ciudad se expande, pero no sus servicios, por lo que los traslados son cada vez más largos, sumado a la crisis del transporte que dejó la pandemia. Pero estos no son los únicos motivos.
qué hay tantos autos en las calles? Era de un piso y los dueños le hicieron otro piso más arriba, o sea que se incrementó un poco la capacidad, pero ni bien se incrementó el espacio, ya estuvo lleno. En los últimos años, la gran mayoría de la población ha optado no por vivir en áreas centrales, sino dispersarse, digamos, en áreas más bien suburbanas. Esa dispersión conduce o está asociada, digamos, a un uso creciente del vehículo particular, porque al realizarse, digamos, la dispersión en una densidad muy baja, el transporte público no es eficiente ni para el usuario ni como sistema, y el automóvil es prácticamente la única alternativa. El caos vehicular tiene relación con la planificación urbana. Si nosotros habilitamos barrios privados a las afueras de la ciudad y tienen que ingresar a la ciudad, al centro, a la periferia o donde fuesen sus destinos, sin tener la estructura vial con la capacidad de que pueda, digamos, abarcar el volumen de tránsito de esos ciudadanos que se trasladaron a las afueras y que tienen que movilizarse a sus trabajos, obviamente va a producir un caos vehicular. Todo tiene que ver con el diseño de la vía y también con los diseños de los elementos como ser semáforos, lomo de burro, infraestructura que hace que sea más fluido o no el volumen de tránsito. Si vos el único transporte confiable, vamos a decir, en cuanto uno dice, bueno, lo tomo en mi casa, en la puerta de mi casa, me lleva, no voy a tener ningún contratiempo como sí puedo tener con el transporte público. En la medida en que no se mejoren otras formas de movilizarse, no solamente el transporte público, sino también la movilidad activa, la bicicleta y caminar. Y cuando digo caminar es si seguimos teniendo una ciudad que todo lo concentra en un punto, es muy difícil. Si yo vivo a 50 cuadras, hacer una movilidad activa por más de que yo quisiera. Termino dependiendo del transporte público, que sabemos las fallas o lo que le falta para hacer un buen servicio de transporte. Ya no está ya como antes de la pandemia, pero es más a la mañana, hasta el mediodía, 2:30, 1, y después a las 4 o las 5 de la tarde que entran y salen coches. Después se calma, pero entran pero calmados, con espacio continuamente. Noto poca inversión en profesionales que planifiquen las ciudades y en el diseño de las vías. Es como que lo construido ya quedó obsoleto para el parque automotor que tiene cada localidad, para los ciudadanos. Poca inversión en lo que tiene que ver con ciclovías, ciclocarriles y montar o diseñar una ciudad sustentable. Es como que diseñan sobre lo que ya está construido y eso no siempre da buenos resultados. Y realmente hay técnicos y profesionales específicos en la materia de movilidad que tienen que trabajar en las ciudades ya medianas y grandes para resolver el tema del caos vehicular. Algunos apuntan a la falta de planificación de la ciudad, otros a la inseguridad, otros a la comodidad de quienes usan automóviles. Por su multicausalidad, el problema de la congestión vehicular no tiene una única salida. Posibles soluciones. Tremenda, se nota en las calles. Tenés horarios picos que no se puede salir de la cochera. ¿Viste? Te cuesta, hay gente que le cuesta. Si cuenta con lugar para instalar más estacionamiento, bueno, podríamos convertir toda la ciudad en un estacionamiento. Son alternativas, es decir, o tengo una cosa o tengo la otra. Si agrego estacionamiento, hay algo que va a salir. No puedo tener dos cosas ocupando el mismo espacio. Nosotros no sabemos qué relación tenemos entre el parque automotor y el número de estacionamientos, lo cual nos deja en una posición un poco complicada con respecto a medir la magnitud de nuestro problema. ¿Es un problema realmente grave comparado con otras ciudades o nosotros lo estamos viendo grave simplemente porque no estamos acostumbrados a esto? Es una ciudad, así que lo habitual en las ciudades es que estén congestionadas. El crecimiento de autos va a seguir, de mi opinión. Y estacionamientos, y bueno, hay que buscar a lo mejor 2 propiedades y hacer
con 2 propiedades que tengas mínimo 20 a 25 metros de frente para poder aprovechar un gran espacio y hacer mínimo 2 o 3 pisos para poder cubrir la necesidad de la gente. Si uno pone más estacionamientos es lo mismo que pasa cuando uno hace más ancha una calle. Al principio vamos a estar más cómodos, vamos a decir, che, funcionó, y después es como una demanda inducida. Entonces, otra vez, en un tiempo, en un año tal vez, vas a tener el mismo problema de estacionamiento. Entonces, a lo que hay que apuntar es que la gente pueda moverse en otro medio de transporte que no sea solamente el auto particular. Es mucho espacio para una sola persona que se ocupa en la calzada. Hasta que no se pueda articular una política de movilidad donde podamos contar con mejores colectivos, tal vez un tren, que esto es una promesa en Santa Fe desde hace mucho tiempo, tengo entendido, un tren que pueda unir por ahí Sauce Viejo con la costa, digamos, en Colastiné o Arroyo Leyes. Imagínate que eso tendría un gran impacto. O soluciones más blandas tienen que ver tal vez, por ejemplo, con la variación de los horarios de trabajo, de ingreso a la escuela. Vivimos en una ciudad donde todavía tenemos horario partido, donde los horarios de entrada y salida de los chicos coinciden con el horario de funcionamiento de la administración pública, de apertura y cierre del comercio o de los horarios bancarios. Entonces eso de por sí tiende a generar picos. Creo que la solución más inmediata para que esto sea un poquito más amigable es pensarlo por ese lado. La forma es dándole la opción a las personas de que se puedan mover de otra manera. Es decir, transporte público de calidad, unas vías seguras de bici, ciclovías y bicisendas que estén unidas, que estén conexas. Por ahí no es lo que tenemos hoy en día en Santa Fe. Eso da mucha seguridad para quien se está animando a volver a la bici, sobre todo por miedo a los accidentes, a los siniestros viales, que es una de las cosas que más frena a las personas a iniciarse, ir, comprarse una bici y decir me voy a empezar a mover en bici. Y estimular la movilidad activa y por ahí un punto tal vez hasta más complejo, digo complejo en el sentido de que hay muchos actores involucrados, el tema de empezar a descentralizar los puntos de la ciudad, porque si no tenés todos los trámites municipales, provinciales, los bancos, los comercios, todo en un mismo lugar, eso también hace que no se puedan dar otro tipo de movilidades, de cercanía, digamos. Sí, se puede repensar la ciudad para que la circulación sea más fluida. Lo que hay que tener en cuenta siempre es que estamos hablando de tiempos muy extensos, no son mejoras que se pueden percibir de la noche a la mañana, porque tanto los vehículos en sí mismos como los usos a los cuales nos estábamos refiriendo, los usos del suelo, son cosas, digamos, de larga duración. Un auto tiene una vida útil, como hablábamos hace un rato, tal vez 20, 30 años, un inmueble mucho más. Una vez que uno decide vivir en un lugar, no se muda al día siguiente, ni hablar cuando estamos hablando de cosas más complejas como una escuela, un hospital, un edificio de oficinas. Esas decisiones generalmente permanecen a lo largo del tiempo y un tiempo prolongado. Las soluciones son muchas. Creo que tanto el Estado nacional, provincial, los gobiernos locales y los mismos vecinos y ciudadanos en su desarrollo de la diaria deben ir tomando decisiones. Tiene que ver también con a dónde voy y qué es lo que necesito hacer. Yo creo que hay muchas alternativas para movilizarse. Tiene que ver con las edades, con los destinos a los que querramos llegar, pero sobre todo como funcionarios públicos, como intendentes y presidentes comunales, gobierno nacional, gobierno provincial, debemos garantizar la vida, llegar sanos a nuestro destino, llegar seguros, y eso es responsabilidad de todos, tanto de uno mismo como de los estados.